Bueno, buenos días, buenas tardes con todos, dependiendo de el lugar del mundo en el que estén. Mi nombre es Cintia Quiliconi y hoy, bueno, les hemos convocado para este taller de formación profesional, claves para redactar y publicar un artículo científico de relaciones internacionales y no morir en el intento. Así que tenemos cuatro súper especialistas en esto, que seguramente les van a dar recomendaciones bien útiles, prácticas y académicas también. Em, y vamos a estar conversando un poco sobre los errores más comunes y los aciertos también que tienen los diferentes artículos académicos. Antes de pasar la palabra a los expositores, quería hacer también un anuncio para quienes están conectados, sobre todo con respecto a la región de América Latina y el Caribe, de la Asociación de Estudios Internacionales. Nosotros tenemos un Twitter, tenemos también una página en Facebook. Síganos porque ahí vamos publicitando las diferentes actividades que la región va haciendo. Se hacen muchas actividades en inglés, pero también muchas otras en español para tratar de que los académicos de la región se involucren con la región digamos, de ISA. El otro anuncio que quería hacer, va a haber un taller para académicos emergentes que va a ser un día antes de que comience la conferencia anual de ISA en Montreal, el 14 de marzo. Las postulaciones para ese taller están abiertas hasta el 15 de noviembre. Es una muy buena forma para que quienes no hayan ido nunca a ISA vayan por primera vez en un ambiente que es un poquito más distendido. El taller se divide en dos partes. La primera parte con académicos destacados, hacemos, digamos, distintas discusiones sobre la vida en la academia, tanto en América Latina como en Estados Unidos, sobre publicaciones, sobre teoría, el rol de la teoría en América Latina. Y la segunda parte del taller, que es en la tarde, se dividen los participantes, que es un grupo pequeño, en grupos, para discutir sus papers con algún profesor. Así que bueno, les invito a postular a eso, que está abierta la postulación hasta el 15 de noviembre. Sin más, ahora sí quisiera comenzar. Primero quería presentar a los cuatro profesores que nos acompañan hoy muy brevemente. Es un lujo para nosotros contar hoy con editores experimentados y con profesores senior que nos van a estar dando recomendaciones. Primero tenemos a la profesora Mariam Marchand, que es profesora de la Universidad de las Américas Puebla y además es editora académica de Third World Quarterly. Luego tenemos al profesor Leslie Benner de Bath University y es editor asociado de la revista Foreign Policy Analysis. En tercer lugar, a la profesora Brita Weifen, es profesora de Open University y editora asociada de la revista brasileira de Política Internacional. Y finalmente el profesor Juan Olmeda del Colegio de México, que es el editor de la revista Foro Internacional. Así que es un lujo, yo realmente les agradezco, no fue fácil encontrar día y horario para juntar a los cuatro, pero para mí es realmente un placer y estamos desde la región, con Melissa también, que es la vicepresidenta de la región, muy agradecidas de que se hayan podido hacer el tiempo para estar con nosotros hoy. Para comenzar, yo planteé algunas preguntas. Me gustaría dividir un poco las presentaciones en tres preguntas que nos puedan ayudar a organizarnos con la discusión. Y la primera pregunta que quería plantearles a los expositores es: ¿cuáles son los errores más comunes, tanto de forma como de contenido, que hacen que un artículo resulte rechazado en una revista indexada? Y sí, vamos a empezar por lo negativo, pero en realidad lo que no queremos es que nos rechacen un artículo la primera o la segunda vez que lo enviamos, así que eso quería escucharles primero. Marian, no sé si querés ir primero un poco discutiendo esto.
Claro que sí, no hay ningún problema y muchas gracias, Cintia, por la invitación y me da mucho gusto de platicar un poco de las experiencias como autora y también como editora, ¿no? Entonces, porque estamos de ambos lados, aunque no podemos escribir para nuestras propias revistas. Mira, en general lo que yo he notado, porque, bueno, obviamente, aunque vivo en México, yo vengo de otro contexto y lo que yo he notado, tanto en estudiantes de doctorado como a veces colegas, es que hay otra forma de escribir que, por ejemplo, en inglés, y obviamente Third Quarterly es una revista inglesa o de habla inglesa, y lo que pasa es que en las revistas inglesas o de habla inglesa, se va muy directamente al punto central, al argumento, ¿no? Y entonces, y nosotros aquí en América Latina tenemos la tendencia de elaborar un poquito antes de llegar al punto clave del argumento del artículo. Y ahí sí ya empieza un problema, ¿no? Entonces, para cualquier colega, siempre tengo que, o estudiante, tengo que decir, mira, eso así no se escribe. Entonces, hay una forma de escribir, unas expectativas que tal vez son un poquito distintas entre la región y cómo se escribe aquí en la región y en otras partes, especialmente las revistas de habla inglesa. Entonces, una de las cosas es que a veces nos llegan manuscritos que rebasan mucho el número máximo de palabras. Entonces, que yo siempre tengo que decir, hay que pensar muy bien cuál es el total de palabras. De hecho, Third Quarterly tiene como una indicación. Cuando entregas un manuscrito al inicio, para la primera vez, son 7,000 palabras. Y dicen que puedes aumentar hasta 9,000 palabras para que puedas hacer cambios, etcétera, en base de las revisiones, ¿no? La otra parte es siempre hay que entregar un manuscrito muy limpio, es decir, en términos del idioma, ¿no? Porque muchas veces hay todavía como estas cosas que dicen, no hubo una buena revisión del manuscrito, se mandó con demasiado presura, ¿no? Se tiene que cumplir completamente con el estilo de referencias, el formato que pide la revista, que siempre está disponible para cualquier revista en el Internet. Y también hay que anonimizar completamente el manuscrito, ¿no? Entonces no debe aparecer en ningún lado el nombre, ni en la bibliografía, el nombre del autor o de la autora, ¿no? O de los autores. Entonces, esos son uno de los problemas que yo veo muy, muy seguido. En términos de contenido, a veces nos llegan ejemplos manuscritos que no tienen una relación muy clara con la orientación de la revista. Es decir, por ejemplo, Third Quarterly sí acepta unas cosas, digamos, más cuantitativas, pero es una revista más cualitativa, de análisis más cualitativa, o una mezcla. Pero si nos llega un artículo, un manuscrito completamente cuantitativo, lo tenemos que rechazar desde el inicio, el llamado desk reject. O no se orienta hacia los debates que se están llevando a cabo dentro de la revista. Entonces, mi sugerencia siempre es lean unos números de la revista, vean si el tema que uno quiere compartir, que también es un tema que le interesa a la revista y la audiencia de la revista. Y finalmente, creo que es muy importante
desde el inicio del manuscrito a uno posicionarse dentro del contexto de los debates, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere escribir algo sobre teorías decoloniales, está bien, pero hay que siempre referir y para que sea entendible para una audiencia afuera de nuestro entorno inmediato. Lo dejo por el momento aquí. Muchas gracias, Marian. Le voy a pasar la palabra a Leslie. Ok. Sí, gracias por la oportunidad de estar acá y poder hablar de este tema. Nada, bueno, yo como editor asociado de Foreign Policy Analysis, que es uno de los journals del ISA, nosotros, y quiero partir por quizá una cifra un poco que los pueden intimidar un poco, pero todos hemos pasado por desk rejects o que nos han rechazado artículos y nos pasa constantemente. Pero en Foreign Policy Analysis, el año 2021, nosotros recibimos 223 artículos y de esos 50% fueron desk rejects, ¿no? Entonces es bastante alta la cifra. Pero eso no los debería intimidar y ojalá que no los intimide. Sin embargo, creo que vale la pena decir que parte es por el formato y es algo eh, que ya Marianne ya señaló, que tiene que ver con hacer el trabajo de escoger el journal. ¿Ya? O sea, journals en relaciones internacionales, en política exterior, en disciplinas asociadas, como International Political Sociology, por ejemplo, journals hay bastante, pero creo que es el trabajo que hay que darse antes de ver si efectivamente el artículo que yo estoy escribiendo va y cabe dentro de la orientación del journal. ¿Ya? Y en base a eso nosotros tuvimos bastantes test rejects el 2021, porque o sea, finalmente los artículos que llegaban no eran de análisis de política exterior. Así de simple, ¿ya? Y creo que eso es importante tener en cuenta. Y obviamente el escoger el journal de acuerdo a lo que uno está escribiendo, creo que te ahorra tiempo. Si no estás muy seguro, creo que es bueno quizás, sobre todo cuando uno está empezando o está en el trabajo doctoral, es preguntar a colegas, quizás al supervisor, ¿ya? Si efectivamente lo que está escribiendo cabe dentro de la orientación del journal. Yo creo que eso, a veces preguntar a colegas que son más experimentados, que tienen un bagaje ya en academia, les puede ayudar a ahorrar tiempo, creo. ¿Ya? Y lo otro es que en parte de estos desk rejects, muchas veces los autores no siguen el formato del journal. En cuanto a palabras, en cuanto a la forma al estilo, y eso generalmente muchas veces, sobre todo en journals de alto impacto, a veces son razones que pueden matar tu artículo, entonces mejor prevenir eso. ¿Ya? Ahora, en cuanto a contenido, yo creo que, y generalmente cuando llegan artículos sobre América Latina, a veces, como también ya lo dijo Marianne, si nosotros tenemos una retórica para estructurar un texto, ¿ya? Y que cuesta dejarlo atrás cuando uno hace el switch a inglés. Entonces nosotros somos mucho más circulares quizás para elaborar el texto. Y en esa circularidad de nuestro lenguaje, que es parte de la estructura de nuestro lenguaje, y está bien que sea así, o sea, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando hacemos el cambio a inglés. Inglés es mucho más directo, o sea, si tú no dices en tu introducción qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y por qué estás haciendo esto, en las 2 primeras páginas de la introducción, que creo que no debería ser más, creo que esa ya generalmente ya te da una idea como editor de que, bueno, lo que viene atrás o las siguientes páginas no tiene mayor trascendencia o no tiene mayor estructura, ¿ya? Entonces creo que esos son elementos esenciales. A veces nosotros también confundimos lo que es el objetivo central con la pregunta de investigación.
Y a veces uno pierde un poco la perspectiva de dónde está la pregunta de investigación. Y creo que eso es importante que esté ahí. Lo otro es pensar en la originalidad de esto, ¿ya? De lo que estás haciendo. O sea, pensar, ¿es una contribución empírica? ¿Ya? Y que está bien que sea empírica, ¿ya? Pero ¿cuál es el novelty? ¿Cuál es lo novedoso? ¿Cuál es el valor agregado que está haciendo uno? También hay trabajos que se dedican solamente a la parte teórica, a elaborar teóricamente un punto, a refinar teoría, pero todos esos son aspectos que tienen que explicar de cuál es el valor agregado del artículo. Y creo que eso es esencial. Y lo otro tiene que ver con la estructura. ¿Ya? Muchas veces recibimos, sobre todo los que tienen DesRegex, a veces falta una estructura coherente. ¿Ya? En cuanto a en la estructura dentro de la introducción, pero también que haya el tema que uno está trabajando, que esté localizado, focalizado en un contexto de literatura existente, contra esa literatura, pero también que haya cierta novedad o cierto énfasis de un marco teórico. Y yo creo que ahí el problema, y a mí me pasó también cuando yo estaba empezando mi carrera académica, que muchas veces mandaba artículos que no tenían mayormente un marco teórico, o que no tenían una elaboración teórica. Y creo que eso sobre todo para artículos, para revistas de alto impacto, disciplinarias en relaciones internacionales y en política exterior, eso es re importante. Y creo que esos son los puntos. Y bueno, podemos seguir avanzando, que después, ¿qué pasa si eventualmente nos llega una buena noticia de que pasó el DesRegex, fue mandado a peer review, y ojalá les hayan dado un review resubmit, ¿ya? Entonces eso lo podemos seguir debatiendo en la siguiente ronda. Muchas gracias, Leslie. Le voy a pasar la palabra ahorita, luego a Juan, y después voy a ir en el orden inverso para la siguiente pregunta para que nos vayamos organizando. Brita, por favor. Bueno, Cintia, muchas gracias primero por la invitación. Obviamente hay un poco de sobreposición entre las cosas que yo tengo apuntado aquí para decir y lo que Marianne y Leslie ya han dicho. Entonces voy a tratar de no repetir demasiado. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes? Y estoy hablando no solamente como editora bastante reciente, porque me junté como editora solamente más o menos un año atrás, ¿no? Pero tengo muchos años también de experiencia como revisora para varias revistas, principalmente internacionales. Y esto, claro, te da también una impresión, y recibo también muchos artículos de autores de América Latina, obviamente por trabajar yo mismo sobre estos temas. Entonces, errores básicos de forma ya se han mencionado varias, ¿no? Básicamente no seguir las instrucciones a los autores para el envío del manuscrito en términos de número de palabras, en términos del formato, que pueden ser en revistas que reciben muchos envíos, muchas submisiones, pueden ser una razón para un DesReject, ¿no? Otra cosa que no se han mencionado todavía y que no sé si hay un policy unitario, pero que puede ser un problema, que es enviar contribuciones que han sido publicadas previamente en otros lugares, en su totalidad y parte, o también en otros idiomas. Esto a veces también puede ser un problema. Y yo estoy pensando en casos de artículos que fueron publicados en alemán primero y después el mismo artículo apareció en alguna revista internacional en inglés. En algunos casos no pasó nada, ¿no? Pero también conozco casos donde esto fue identificado como plagio, ¿no? Tipo autoplagio, y donde los autores tenían que retractar su artículo, o donde fue eliminado de la página de la revista. Entonces, esto es algo para tener en cuenta también, que no es, o que puede ser problemático usar material que ya fue publicado, mismo si ha sido en otro idioma. Respecto a la estructura, muchas veces es, bueno, que ya fue dicho, también este aspecto del estilo diferente, ¿no? Que yo vi, o que yo critiqué bastante como revisora en varias instancias, es este aspecto de un
equilibrio entre teoría y análisis. Muchas veces el autor dice que va a hacer, tipo, usando tal framework, theoretical framework, y aplicarlo a un caso o a una región. Pero muchas veces una cosa o la otra no está muy bien elaborado. Muchas veces por razones de espacio, ¿no? Pero, y muchas veces también simplemente por se perder en su propio argumento, ¿no? Donde algunas veces hay reflexiones teóricas o conceptuales muy extendidas y después el estudio de caso es hecho en una página, ¿no? Y esto obviamente es problemático si el artículo dice al inicio que va a hacer alguna contribución empírica. Otra cosa que pienso que es importante también, al lado de decir ya en el inicio claramente qué es el objetivo, qué es la pregunta de investigación, también da una orientación al lector, tipo elaborar cuál va a ser hecho en cuál sección del artículo. Y también otra cosa que pienso que Marianne ya mencionó es también si uno usa un enfoque teórico específico. Muchas veces ya vi que las personas escriben como si estuvieran escribiendo a sus pares, ¿no? A sus amigos, a sus colegas que usan el mismo enfoque, que no necesariamente será fácilmente entendido por personas que trabajan tal vez sobre el mismo tema, pero con un enfoque, con una perspectiva totalmente diferente. Y esto hay que tener en cuenta también, ¿no? Que hay que explicar, ¿no? Conceptos básicos o conceptos de este enfoque, porque no se puede esperar que el revisor, que los editores de la revista eligen necesariamente conoce bien o trabaja de la misma perspectiva. Otros aspectos que ya fueron más o menos mencionados, que muchas veces artículos son demasiado descriptivos, que claramente se ve que la persona tiene conocimiento sobre el tema, pero que falta una perspectiva analítica, una pregunta de investigación clara, o sobre el diseño de investigación, o el marco analítico, los métodos utilizados, ¿no? O también una reflexión sobre metodologías o donde se mezcla los métodos de la colección de datos y del análisis de datos. Y, por ejemplo, las personas dicen, voy a hacer un mixed method approach. Mismo que la verdad el análisis solamente es cualitativa y tal vez han mirado un poco bases de datos cuantitativos. Bueno, sí, pero estos son fuentes de datos, pero no es parte del análisis. Entonces hay que pensar en esto también. Y otro punto que quería mencionar para finalizar, muchas veces falta un poco la contextualización. También varias veces por causa de falta de espacio, ¿no? Porque claro que no siempre hay lugar para una discusión de la literatura extendida, pero muchas veces también se ven artículos donde el autor pretende o parece pretender que esta cosa que él está hablando está totalmente nueva y innovativa y no conecta suficientemente bien con las investigaciones publicaciones que ya existen sobre el tema. Entonces, otro error sería no ubicar el argumento en el debate, ¿no? Y hacer claro cuál será la contribución específica de este artículo para el debate, cómo agrega conocimiento a investigaciones ya existentes. Gracias, Brita. Juan Cruz, por favor. Bueno, muchísimas gracias, me da mucho gusto estar acá, celebro mucho la iniciativa. Creo que mirado desde afuera siempre el mundo de cómo funcionan las revistas a veces es como una caja negra, digamos, ¿no? Uno manda algo y recibe una respuesta y no entiende qué pasó en el medio, y creo que esto sirve mucho para abrir un poco esa caja negra. Digo, no voy a ser muy original y muchas de las cosas que tenía pensadas decir ya se han dicho. Quizá, digamos, encararía el punto o mi contribución, digo, coincidiendo con todo lo que ya se ha dicho,
y un poco pensando entonces qué hacer, digamos, ¿no? Para evitar estos errores. Y quizá, entonces yo diría que el proceso no inicia cuando uno envía el artículo, ¿no? Cuando uno pone el send, sino que previamente a eso, bueno, uno obviamente tiene que escribir el artículo, pero antes de mandarlo, yo diría que hay una etapa de hacer la tarea, digamos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con hacer la tarea? Bueno, me refiero a dos cosas, ¿no? Por un lado, obviamente revisar muy detalladamente el documento que uno va a enviar para evitar varias de las cosas que ya se han dicho, ¿no? Digamos, evitar que el artículo vaya con errores gramaticales, ortográficos, que a lo mejor se repitan párrafos, digamos, estoy hablando de cosas que yo he visto en artículos que me han llegado, digamos, ¿no? Que todo lo que todas las referencias que se citan en el artículo después aparezcan en la parte de la bibliografía, que si se hacen citas textuales estar seguro que está correctamente establecido, digamos, de dónde salen, etcétera, digamos, ¿no? Desde el punto de vista formal, y bueno, y obviamente prestar atención a varias de las cosas que ya aquí se han dicho, ¿no? Digamos, que haya un argumento claro, de que se establezca cuál es la contribución que el artículo piensa hacer, cuáles son los debates en los que se inserta, que haya una vinculación clara entre la pregunta y los objetivos y lo que luego se desarrolla, entre la sección teórica y la sección empírica, etc., ¿no? Ahora, esa es como una primera tarea, y la segunda tarea, o paralela, tiene que ver con tratar de establecer el match entre el artículo y la revista, digamos, en la que uno quiere publicar, ¿no? Y aquí hacer la tarea supone varias cosas que también se han mencionado y que tienen que ver con, bueno, revisar las opciones de revista que uno está considerando, ver en qué medida el tema del artículo, en los debates en los que se quiere insertar el artículo, mejor coinciden, o con qué revistas mejor coinciden, tratar de establecer claramente el vínculo entre el contenido del artículo y el tipo de artículo que se publican, o el tipo de artículos que se publican en esas revistas, ¿no? Digamos, si es una revista que tiene una visión muy cuantitativa, bueno, si uno escribe un artículo cualitativo probablemente haya pocas posibilidades de que se publique ahí. Si es una revista que tiene un enfoque más de discusión teórica, digamos, si uno escribe un artículo sumamente empírico, también va a haber, digamos, ahí a lo mejor un mismatch. Si uno escribe un artículo sumamente teórico y la revista solo publica artículos que impliquen investigaciones empíricas, también va a haber un mismatch. Entonces es importante hacer una revisión de lo que se ha publicado en las revistas en las que uno quiere enviar el artículo, ver si hay artículos que se vinculan con los temas del artículo que yo quiero enviar, y retomar inclusive esos artículos que ya se han publicado. Y obviamente la otra cuestión tiene que ver con cuestiones que se han mencionado aquí, que tienen que ver con todas las pautas formales, digamos, ¿no? Y eso por ahí a lo mejor es una cuestión que parece secundaria, digamos, ¿no? Pero que es una cuestión importante, ¿no? Bueno, que varias cosas que se han mencionado aquí, digamos, ¿no? Que el artículo se adecua a la extensión máxima que establece la revista, que la forma en la que uno cita, digamos, recupere la forma en la que se cita en la revista, de que si a uno le piden que envíe los cuadros o los mapas o lo que sea de una determinada manera, uno los envíe de esa manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas esas, digamos, la cuestión del formato, creo que a veces, como digo, digamos, ¿no? Es una cuestión que se deja de lado, digamos, o que se considera como una cuestión secundaria, pero es una cuestión que luego es importante. Y otras dos cuestiones que no se mencionaron, que quisiera mencionar, tienen que ver con, quizá, bueno, una que a lo mejor es muy obvia, pero igual me parece importante mencionarla, y es no enviar el mismo artículo a dos revistas al mismo tiempo, ¿no? O sea, y lo digo, o sea, digo que puede parecer muy obvia, pero igual sucede, digamos. Entonces, digo, no lo hagan porque, digamos, siempre esas cosas siempre terminan saliendo a la luz, digamos, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría mencionar
tiene que ver con algo que también a veces uno piensa como algo muy secundario, pero que a mí también me parece fundamental, que es el tema del abstract o el resumen, ¿no? Porque siempre también es algo que uno mismo cuando escribe el artículo es algo que deja para el final y que termina a lo mejor escribiendo minutos antes de enviarlo, etcétera. Pero creo que es, digamos, muy importante por dos cuestiones, ¿no? Primero, porque siempre probablemente el editor o editora que recibe el artículo es lo primero que lee, digamos, ¿no? Y si el abstract, digamos, no tiene claramente identificado la contribución, la pregunta, los métodos, etcétera, digamos, bueno, ya uno empieza a decir, bueno, este artículo no entiendo de qué va, digamos, y muchas veces eso se termina plasmando en la propia estructura del artículo, digamos, ¿no? Y segundo, porque si el artículo se llega a publicar, también es el abstract es lo primero que los potenciales lectores, lectoras ve, digamos, ¿no? Y también es lo primero o lo que hace que uno diga, ah, esto me parece interesante, voy a leer todo el artículo, ¿no? Entonces, digo, en muchas revistas está claramente establecido, o hay como ciertas pautas de cómo debe ser el resumen, el abstract, pero creo que en cualquier caso es importante prestarle atención al momento de mandar el artículo, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, para no superponerme con varias cosas que ya se han dicho, que coincido plenamente, mi primera intervención la propondría de esa manera. Gracias. Muchas gracias, Juan. Te voy a volver a dar la palabra, salvo que no quieras, pero porque siempre es más fácil ser primero que ser último, entonces para compensar. La segunda pregunta que habíamos planteado, bueno, y un poco ustedes ya lo discutieron, es cuál es la mejor estrategia para seleccionar una revista. Creo que ya todos ahí hablaron un poco de cómo ir seleccionando diferentes revistas que vayan de acuerdo al contenido del artículo que ustedes tienen. Pero sí me gustaría por ahí discutir un poquito con ustedes este trade-off que hay entre publicar en la región o publicar en revistas internacionales, y por eso aquí el balance este que les hemos propuesto, donde hay 2 revistas internacionales y 2 revistas que son de la región, donde se puede publicar en español, y qué se gana y qué se pierde en cada caso. Digo, me parece que hay que hacer una reflexión en cuanto a eso. Así que, Juan Cruz, por favor. Bueno, gracias. Bueno, yo primero tengo que empezar diciendo que Foro Internacional, digo, bueno, ya lo dijo Cintia, es una revista basada en México, y además publicamos solamente en español, digamos, ¿no? Lo cual le da, o sea, digo, somos una revista de la región, pero además una revista que solo publica en español, entonces, bueno, digo, eso le da ciertas características a la revista, y quizá, bueno, creo que obviamente varias de las cuestiones que hay que considerar para decidir a dónde uno quiere publicar, digamos, antes de pasar al tema de si publicar en la región o publicar internacionalmente, o bueno, en otro tipo de revistas, creo que, bueno, 2 cuestiones que mencionaría que ya un poco se han dicho tienen que ver con primero, establecer la vinculación entre la temática de la revista, digamos, ¿no? Sea de la región, o sea, digamos, a un público más amplio, y la temática del tema en el que yo estoy trabajando. Y esto también tiene que ver con, bueno, cuáles son los debates o el debate en el que, digamos, como autor o como autora me quiero insertar, digamos, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión para decidir, digamos, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con, obviamente, el tema del idioma, ¿no? Y esto no me parece menor, digamos, porque tiene que ver con otra cuestión que está vinculada con esto, que es con la audiencia, digamos, ¿no? Con el público que yo quiero alcanzar, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente, publicar en inglés o en español, o en inglés o portugués, digamos, implica un trade-off importante en términos de cuál es la audiencia a la que yo voy a alcanzar, ¿no? O sea, obviamente, si yo publico en inglés va a ser una audiencia mucho más amplia, digamos, ¿no? Y esto hay que decirlo, digamos, explícitamente. Y publicando, digamos, en español va a ser una audiencia menor, una audiencia, digo, no necesariamente
digamos, esto solo tiene que definir a dónde uno, o qué tipo de revista uno elige para publicar, pero obviamente eso va a implicar que uno se meta en diferentes debates probablemente. Entonces, esa es la cuestión del idioma, me parece que está también vinculada a esta cuestión, ¿no? Y quizá otra cuestión que yo quisiera mencionar al momento de elegir la revista, que puede ser relevante, tiene que ver con ver si esas revistas son open access o no, ¿no? Porque, bueno, eso también, digamos, de manera indirecta, establece cuál es la audiencia a la que uno puede llegar, ¿no? En general, en las revistas de América Latina, digamos, yo tengo la sensación de que hay una visión de open access mucho más extendida, digamos, ¿no? La mayoría de las revistas que se publican en la región se publican en open access, y esto implica que publicando en esas revistas, bueno, uno sabe que digamos, puede tener una audiencia potencial muy grande, ¿no? Porque los costos de acceder a ese material, digamos, son muy bajos, versus a lo mejor publicando en una revista en inglés y en otra, digamos, basada en otra región, potencialmente la audiencia es más alta, pero el hecho de que sean revistas, digamos, de pago o que exijan algún tipo de pago, puede limitar el real acceso que ciertas personas tengan a esa revista, ¿no? Entonces, creo que la cuestión del open access me parece una cuestión que no, a lo mejor no se considera demasiado al momento de enviar un artículo, pero que puede ser una cuestión relevante para tener en cuenta, y obviamente, al final de cuentas, bueno, todas estas cuestiones, digo, no necesariamente cada una es definitoria para decidir a dónde uno manda el artículo, pero que obviamente uno tiene que considerar. Muchas gracias, Juan. Brita, por favor. Sí, muchas gracias. Yo pienso también que la cuestión es un poco, no está muy claramente planteada en el respecto de publicar en la región o en revistas internacionales. Yo diría es más una cuestión de publicar en inglés o publicar en español o portugués, ¿no? Porque tomando el ejemplo de la revista brasileña de política internacional, que a pesar de su nombre siendo en portugués, se está publicando exclusivamente en inglés. Entonces, y también está compitiendo un poco con revistas internacionales, como está también indexada en el Journal Citation Report, que es la principal métrica de evaluación de revistas internacionales, de este Social Science Citation Index, y donde no hace una performance tan mal, ¿no? Que en el informe más reciente, en el factor de impacto de la RBPI, aumentó a 1.55, que le sitúa al nivel con otras revistas conocidas de relaciones internacionales. Entonces, dicho esto, que es la pregunta más adecuada, debería ser publicada en inglés o publicar en español o portugués. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Juan respecto a, hay que pensar en cuál audiencia yo me quiero dirigir, ¿no? Si quiero contribuir más a debates nacionales, a un debate académico nacional, o pienso que tal vez los policymakers nacionales podrían tener interés en los resultados de mi investigación. Tal vez sería mejor publicar en el idioma nacional, ¿no? Sea inglés, sea español, sea portugués, en los casos de los investigadores en la región de América Latina. Y si es más una contribución a un debate internacional, a un debate con colegas de otros países también, y si uno quiere ser leído de personas fuera de la región, contribuyendo a un debate teórico más general, que tal vez es mejor usar revistas en inglés, ¿no? Entonces pienso que esto son un aspecto de las consideraciones, ¿no? Otros aspectos más de perfil de la revista, que algunos de ellos ya se han mencionado, ¿no? Como la pregunta si este artículo cabe en términos de temática
Y pienso para investigar esto, uno puede pensar, bueno, comenzar a pensar, esto es una revista que conozco, que he usado, de la cual ya he leído artículos donde publican mis colegas, donde publican las personas que trabajan sobre temas similares, ¿no? Ellos leen, les publican en esta revista. También, si esto no es el caso, todavía puede ser interesante mirar los índices, ¿no? Los contenidos de las revistas de los últimos años, a ver si se ha publicado artículos sobre temas similares, lo que uno está trabajando, y también si estos artículos están utilizando un enfoque metodológico, teórico similar. Entonces, simplemente ver estos índices online, lea un poco los abstracts, los títulos, cuál han sido los temas tratados y si, bueno, tal vez el tema que yo estoy escribiendo cabe o tal vez no cabe. También podría ser interesante ver quiénes son los editores actuales, si son personas de la misma orientación teórica, de los mismos intereses, o bueno, si uno escribe sobre América Latina y no hay nadie, ¿no? en el editorial board que trabaja, tiene ningún interés en este tema, tal vez no sea la revista más ideal, ¿no? También, bueno, esto ya fue dicho, leer con atención las informaciones para los autores. Al lado de las informaciones formales siempre hay un perfil, scope and profile of the journal, alguna cosa así, que no necesariamente es actual. Entonces, siempre hay que mirarlo en contexto con las otras informaciones ya mencionadas, pero pueden dar una orientación. A veces hay también una misión de la revista, algo así. O explícitamente, por ejemplo, la revista brasileña de política internacional explícitamente tiene una lista de criterios para la evaluación de los artículos publicados en la página web, que puede ser interesante de ver también. Y por último, también se pueden usar algunas consideraciones pragmáticas, como por ejemplo la cuestión del acceso abierto, del open access, ¿no? Que puede ser una ventaja para la divulgación una vez que el artículo está publicado. Y también claramente la pregunta si el artículo se ajusta en términos de la longitud, ¿no? Si es un artículo muy largo con 3 estudios de caso, va a ser difícil cortar de manera que cabe en una revista que admite solamente 7.000 palabras, ¿no? Entonces, el escopo, ¿no? Y hay una amplia gama de límites de palabras, ¿no? Hay revistas que aceptan de 7.000 palabras, hay otras que aceptan 12.000 o hasta 15.000. Entonces hay que mirar un poco, investigar un poco esto también, ¿no? Claro, se puede también adaptar, pero hay límites, ¿no? Dependiendo del tema, dependiendo de la metodología, de lo que necesariamente uno piensa que tiene que estar, ¿no? En el artículo. Pienso que con esto voy a dejar. Muchas gracias, Brita. Leslie, por favor. Nada, solamente para seguir el punto de Brita sobre cuán largos son los artículos, y es parte de hacer ese trabajo previo, ¿no? De ver dónde puedo mandar el artículo, qué tipo de revista, y a veces tiene que ver con las palabras, a veces a la parte pragmática también, ¿no? Yo personalmente, como autor y no como editor, generalmente cuando empiezo a escribir un artículo, más o menos tengo pensado cuántas palabras van a ser. Creo que eso es importante. Y en base a eso, y en base al tema, obviamente, y cuál es la audiencia que yo quiero atraer para que lea mi artículo, selecciono generalmente de 3 a 4 journals, hago una lista, y los tengo en mente en realidad. ¿Ya? Estos son donde puede ir, porque a todos nos pasa que no hacen un desk reject o que después de un buen review en resubmit igual te lo tiran para abajo. Entonces es ir a ese grupo de journals que uno ya tiene en mente, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, creo que el tema que ya resaltó Juan y Brita es el tema de la audiencia, o sea, ¿a qué tipo de lectores nosotros queremos atraer? ¿Dónde estamos contribuyendo?
¿ya? ¿Qué tipo de debate? Si es un debate más nacional, más policy maker, si es un debate mucho más empírico, por decirlo de alguna forma, ¿ya? O si es un debate que puede atraer distintas audiencias en términos comparativos, pero también, y creo que acá estoy hablando más como autor, viniendo de la realidad, de haber sido parte de la realidad académica de América Latina, pero también haber sido educado en Alemania y estar en Inglaterra, ¿no? De que muchas veces yo sentía que no existía mucho interés en América Latina. ¿Ya? Entonces eso me hizo, y es por una cuestión de necesidad, digamos que la necesidad a veces tiene cara de hereje, ¿no? O la necesidad de la empresa, por decirlo de alguna forma, es de la empleabilidad. ¿Ya? Y en Inglaterra generalmente el tema de América Latina es está un poco mejor actualmente, pero tampoco es tan avanzado en cuanto al interés que existe. ¿Ya? Entonces generalmente para para encontrar trabajo o para avanzar en la carrera académica te piden cierto nivel de journals de alto impacto. Y eso te lleva a ciertos tipos de journals. Y eso creo que es importante, ¿ya? Tenerlo en cuenta, dónde tú quieres estar académicamente una vez que termines tu doctorado, o mientras estás haciendo tu doctorado. Y creo que eso es la parte que a veces nosotros no pensamos mucho, ¿ya? Y tiene que ver con el contexto social en el cual nosotros estamos, y académico. Y lo otro es que como América Latina no tiene mucha prioridad, y sentía que cuando estábamos empezando a publicar no existía mucha prioridad por América Latina en distintos journals disciplinarios de las relaciones internacionales o también de política exterior, eso me llevó a mí a enfocarme en una audiencia quizás mucho más teórica. ¿Ya? En lo cual yo usé casos bastante de América Latina, con mi coautor Cameron Thies y otros, para ilustrar casos de América Latina como illustrative cases, para hacer puntos teóricos, ¿ya? Para reelaborar teoría en relaciones internacionales y en política exterior. ¿Ya? Pero ese es un ejemplo. ¿Ya? Pero también está el otro caso en el cual nosotros recibimos bastantes artículos. Hoy en día en Foreign Policy Analysis existen dos personas, dos académicos que saben de América Latina en Foreign Policy Analysis, ¿no? Que es Feliciano, de Sal Guimarães, y bueno, yo, ¿no? Entonces eso genera de que actualmente nosotros sentimos que estamos recibiendo bastantes textos de América Latina. Y lo cual es bueno, ¿ya? Pero eso empezó hace poco, creo que el que le dio mayor tiraje o relevancia a América Latina fue cuando Cameron Thies fue editor de Foreign Policy Analysis, ¿ya? Y ahí empezó una corriente con pocos artículos, y hoy en día recibimos bastante. Pero creo que ahí hay que enfocarse nuevamente, en qué tipo de audiencia. ¿Tú quieres hacer una contribución teórica? ¿Quieres hacer una contribución quizás metodológica? ¿Ya? ¿Cómo hacer análisis de política exterior muchas veces? Y también, obviamente, está los estudios de caso o comparativos, ¿ya? Sobre realidades, en este caso, atingente a América Latina. Y creo que está creciendo la audiencia en ese sentido. ¿Ya? Ahora, yo ahí discrepo un poquito con Brita, en el sentido de que a veces uno puede mandar artículos a revistas donde no existe ni siquiera en el editorial board existen especialistas sobre América Latina, pero obviamente si tú haces una contribución teórica y usas caso de América Latina, creo que puede pasar bastante bien el proceso de peer review. ¿Ya? Si vas al otro lado, si haces netamente sobre América Latina, un problema más bien empírico, creo que ahí el artículo tendría menos chance. ¿Ya? Es solamente para matizar ese aspecto. Y el trade-off, bueno, es difícil de señalar porque, claro, es la presión hasta cierto punto. Uno tiene el ideal de contribuir a debates académicos, y lo cual todos lo hacemos y todos tenemos esa aspiración, ¿ya? Y es parte de la demanda de la posición en la que estamos, tanto a nivel doctoral como a nivel de carreras mucho más avanzadas académicamente, pero también está la realidad de dónde está. Si ustedes se van a quedar, y si quieren quedar trabajando en América Latina, ¿ya? Yo creo que uno puede matizar un poco en cuanto a mandar artículos a revistas internacionales, pero también con un pie en América Latina, ¿ya? Lo cual a mí me gusta mucho. Yo creo que soy bastante como editor. Nosotros generalmente cuando recibo artículos de América Latina,
lo que nos gusta es que traen muchos artículos o de revistas de América Latina, ¿ya? Entonces eso ayuda, eso impacta positivamente en las revistas, en nuestros colegas de América Latina, ya que son editores, pero también enriquece el debate, porque generalmente en los journals en inglés, generalmente las citaciones son de artículos en inglés, ¿ya? Y creo que actualmente se está dando mayor énfasis en atraer esa diversidad de fuentes, ¿ya? Obviamente tiene que haber un balance en eso, y creo que eso es importante. Pero el trade-off, yo creo que eso es más, a veces es mucho más personal. Obviamente mi trabajo muchas veces no creo que no es tan conocido en América Latina, tiendo a pensar eso, pero sí tiene una mayor relevancia obviamente en el mundo anglo y en Europa. Pero eso es porque yo estoy trabajando en Inglaterra, ¿ya? Entonces, es obvio, pero sí trabajo América Latina, ¿ya? Y creo que eso es parte de donde uno quiere estar y cuáles son las proyecciones. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Marianne, por favor. Y te voy a pasar también a la tercera pregunta luego. Ok, está bien. Muchas gracias, Cintia. Mira, concuerdo con mucho de que mis colegas ya han dicho, entonces tampoco quiero repetir demasiado. Pero quiero agregar un tema más, que no sé si en todos los países, todos los contextos así es, pero creo que sí en varios países, y al menos en México es muy importante. Es el tema de obtener, bueno, en México se llama el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y está el sistema del SNI, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, para poder entrar al SNI, los requisitos han sido como cada vez son más complicados, digamos, ¿no? Y aquí lo que pasa es que ahorita CONACYT y el SNI están pidiendo artículos en revistas indizadas, y muchas veces también que aparecen en Web of Science o Scopus, ¿sí? Entonces, eso ya es como un sesgo contra las revistas latinoamericanas, ¿sí? Porque muchas de estas revistas no aparecen. Hay excepciones, pero sí hay muchas que no aparecen en ese Web of Science o Scopus. Entonces, lo que pasa aquí es que si quieres entrar o subir de nivel en el SNI, necesitas a fuerza escribir en inglés o escribir, no tanto en inglés como dijo Brita, pero para una revista internacional. Y bueno, obviamente es un sesgo y pone a mucha gente en muchos problemas. Entonces, lo que yo creo que podría ser un poquito elaborando que ha dicho Leslie, es que desde América Latina que uno puede hacer es como fungir como puente, ¿no? Escribir en inglés, pero con fuentes latinoamericanos y como posicionarse como, no traductor o traductora, pero al menos para abrir la puerta a los debates regionales en una revista internacional. Y creo que eso podría ser muy interesante y hasta ser una ventaja para investigadores latinoamericanos. Entonces, eso sería una sugerencia que yo tenía, ¿no? Entonces, depende del contexto. Yo creo que sí, en Argentina, en Brasil, Ecuador también creo que tiene este sistema, pero no estoy segura que en todos los países lo tiene o cómo funciona. La otra cosa es que más recién también están pidiendo, especialmente para capítulos en libros, pero no estamos hablando de eso, es las reseñas de los artículos o de los capítulos y que tienes que subir al mismo sistema. Entonces, ahí también es un tema bastante complicado porque supuestamente cuando ya tienes aceptado una publicación, un artículo, ¿para qué todo ya tienes que compartir la reseña, el review, ¿no? que se ha hecho por parte de la revista? Entonces, ahí sí tengo mucha como
sentidos encontrados, porque no creo que es correcto, es cuando ya está aceptado, cuando ya es dentro de una revista indizada, etcétera, etcétera. Pero es más con los capítulos en libros que para las revistas. Entonces creo que eso también juega un papel. Y especialmente cuando uno está al inicio de la carrera, se tiene que empezar a pensar a dónde uno quiere ir con su carrera, qué hacer, si necesita tener este apoyo del SNI o del equivalente, y entonces pensar también en cómo hacerlo. Yo de hecho he escrito bastante cosas con mis alumnas y alumnos, y yo me pongo como tercera o segunda autora para que ellos aparezcan como primer o primera autora. Pero esos son cosas que uno, bueno, hace una decisión individual, porque yo ya no lo necesito, ¿verdad? Pero hay otras personas que sí tal vez lo necesitan. Entonces, además, lo que han dicho mis colegas, yo creo que sí es importante esa parte también para tomar en cuenta que ahorita, al menos aquí en México, hay un sesgo hacia publicar en inglés, ¿no? Y eso nos está forzando de escribir menos en español. Gracias, Marian. Y para combinarlo con la siguiente pregunta, sé que tenés clase en un ratito, así que ¿cuáles serían los 3 tips claves para tener en cuenta a la hora de enviar un artículo? Y yo diría un artículo a Third World Quarterly desde el sur global. En algún momento hemos discutido sobre eso. Bueno, no sé si llego a 3 puntos claves, pero déjame, primero, como ya lo comenté, hay que, y creo que ahí estamos coincidiendo mucho, hay que pensar en qué es la orientación de la revista. Entonces, Third World Quarterly es una revista como más crítica sobre temas del sur global. Entonces, si uno quiere escribir algo sobre resource extraction, sobre temas de coloniales, etcétera, etcétera, son siempre bienvenidos, porque lo que ahí pasa es los debates son como transregionales, ¿no? ¿Qué está pasando en África subsahariana? ¿Qué está pasando en Asia? ¿Qué está pasando en América Latina? Y yo creo que por el idioma siempre no hemos tenido tanto perfil de América Latina dentro de la revista. Entonces, ahí siempre estos debates son muy bienvenidos. Y yo diré, posicionarse qué está pasando en América Latina para sobre temas que le interesa a la gente del llamado sur global, ¿no? Entonces, esas son las partes. Obviamente tiene que cumplir con todos los requisitos que ya hemos platicado, ser muy puntual, bien estructurado, etcétera, etcétera. Yo creo que también los temas que aunque sí hay análisis teóricos y empíricos, creo que siempre se tiene que enmarcar dentro de un enfoque teórico. Eso es muy importante, porque eso es lo que le interesa mucho a al público, ¿no? En Third World Quarterly. Lo que también, entonces, digamos que esos son 2 puntos muy importantes, y tal vez pensar entonces en el público, la audiencia, ¿no? El lector o la lectora, pero también tratar de desarrollar su propia voz. Es decir, dentro del marco de la revista, entrando en debates que ya se están llevando a cabo dentro de la revista, también buscar una voz que represente en cierta forma, digamos, entre comillas, a temas latinoamericanos, pero también en su propia voz. Por ejemplo,
hemos recibido más recién unos artículos que manejan el tema de música o arte como resistencia, ¿no? Y de eso hay muchas cosas aquí en América Latina. Entonces podría ser muy interesante. Entonces, la multidisciplinaridad para nosotros es muy importante, ¿sí? Entonces, creo que serían unos de mis sugerencias, pero siempre es complicado, ¿no? Pero yo creo que podría ser, entonces, y no meter un artículo muy cuantitativo porque va a ser un desk reject casi inmediatamente. Muchas gracias, Marianne. Leslie, 3 tips para publicar en Foreign Policy Analysis o en cualquier otra revista. Voy a hablar a nombre de Foreign Policy Analysis esta vez, que resulta más, pues lo tengo, creo que ahí el mindset de editor asociado ayuda. Primero, que sea sobre análisis de política exterior. Creo que esa es parte de hacer el trabajo, ir a los últimos números y ver cuáles son los debates, ¿ya? Y ahí obviamente si el debate sobre el tema es sobre Europa, sobre Asia, y si tú quieres traer y contribuir a ese debate de forma teórica, o con el caso de América Latina, o algún caso específico dentro de América Latina, creo que es bastante bienvenido. Y obviamente con 2 editores asociados de América Latina, creo que obviamente eso es bienvenido, y creo que ahí lo que dice Marianne, y lo que también resalté sobre ser como un puente en términos de uso de fuentes de América Latina y en español, creo que eso enriquece el debate. Y yo creo que existe los journals internacionales, sobre todo los del ISA, están poniendo más énfasis en eso y se están abriendo a esas posibilidades. Y creo que eso es bueno como política institucional del ISA. Y obviamente en sus journals. Lo otro es que obviamente, y acá quiero enfatizar de que la estructura y la organización del artículo tiene que ser buena. Y pasa por tener un puzzle central, una pregunta de investigación central. Tiene que ser original, ya sea teórico, sea empírico, tiene que contribuir a un debate, ¿ya? Tiene que ir con una metodología clara, ¿ya? Que a veces nosotros confundimos, y sobre todo a nivel doctoral o cuando estamos empezando, es material versus metodología, no es lo mismo, ¿ya? O sea, y creo que eso a veces, obviamente, si tú te pones un objetivo y una pregunta, responderla, porque a veces creo que sobre todo en los casos de scholarship de América Latina, hay bastantes variantes y ramificaciones en el tema, y creo que eso es mantener el foco central, ¿ya? Es como los caballos a veces, de tener esas anteojeras de que en el fondo nos va llevando por un tema en específico, ¿ya? Y a medida que van emergiendo otros temas en el trayecto de la elaboración del artículo, a veces nos vamos desviando, ¿ya? Y creo que el foco y mantenerlo en forma compacta, creo que eso es importante para nosotros. No pueden ser muchos temas, un tema, ¿ya? Y tratar de analizarlo en forma profunda. Creo que eso es súper importante para Foreign Policy Analysis, ¿ya? Y lo otro es los resultados, o sea, de cómo entregamos los resultados ya en relación a la literatura existente. Y creo que eso es importante. Y sobre todo como tip, a veces nosotros mandamos un artículo a una revista, ¿ya? Pero generalmente no usamos ningún artículo de esa revista que ha sido publicado, ¿ya? Entonces creo que eso es como, bueno, si no hemos publicado nada, o sea, si hemos publicado todo esto sobre el tema y no ha citado a ninguno, es como... Creo que eso es estratégicamente, bueno. Si pasa si te dan un review en Resubmit, y yo todavía no he visto, creo que un caso de aceptación inmediata en Foreign Policy Analysis. Ya generalmente tenemos el review en Resubmit con major o minor changes, generalmente son major. Creo que principalmente hacerle caso a los reviewers, dormir el feedback, porque a veces puede venir un poco, a veces la forma de entregar el feedback por algunos colegas no necesariamente es el mejor, pero sí apelo que hay espíritu de ayuda por parte de los reviewers, generalmente, ¿ya? Y generalmente dormir
leer el feedback al otro día nuevamente y tratar de ver cuáles son los factores comunes en 3 revisores o en 3 evaluadores. Si el tema lo dicen los 3 evaluadores de la misma o de forma distinta, pero está ahí, ese es un cambio que tienen que hacer. Ajá. Pero obviamente si tú crees que muchos de los comentarios de los evaluadores van contra el espíritu central de tu texto, creo que es bueno decir, well, I beg to disagree, pero obviamente informar de por qué estás en desacuerdo, ¿ya? Y fundamentarlo. Creo que eso también muestra carácter por parte del autor. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que se te está diciendo, pero generalmente creo que hay que seguir a los evaluadores, sobre todo cuando las críticas están presentes en todas las evaluaciones. Eso a grandes rasgos, y bueno, ojalá lleguen algunos manuscritos de América Latina a Foreign Policy Analysis. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Brita, los 3 tips para publicar en RBPI. Sí, es un poco más difícil porque RBPI no tiene un perfil muy claro, es muy amplio en respecto a qué tipo de temas está aceptando, ¿no? Que es generalmente sobre relaciones internacionales, incluyendo manuscritos interdisciplinarios. Entonces, en este respecto es bien abierto. Lo que sí tiene son estos criterios, ¿no? de calidad o de evaluación que se pueden ver. De forma muy general se pueden decir es interés, ¿no? Interés del tema, calidad del manuscrito y originalidad. Y tal vez citando de las preguntas, de los cuestionarios que están enviados para los revisores, algunas preguntas que son: el manuscrito contiene información nueva y significativa para justificar la publicación. Entonces es un tema nuevo. El resumen describe de manera clara y precisa el contenido. El problema de la investigación es significativo y está planteado de manera concisa. Los métodos están descritos exhaustivamente. Las interpretaciones y conclusiones están justificadas por los resultados. Se hace referencia adecuada a otros trabajos en el campo, o sea, si está situado en el debate. ¿Es aceptable el idioma? Son estas las preguntas principales que se envían a los revisores, ¿no? A los criterios que se pregunta a los revisores usar. Entonces, eso es un poco sobre contenido. Un tip o algunos tips tal vez sobre la publicación en inglés. Pienso que, bueno, hay que siempre, como ya fue dicho, preparar bien el manuscrito. Con respecto al contenido, siempre es recomendado tener a alguien leerlo, o si esto no fue posible, leerlo uno mismo con los ojos críticos de un revisor, ¿no? Como realmente tratando de identificar las potenciales debilidades donde tú mismo lo atacarías si tú fuiste el revisor, ¿no? ¿Dónde están las debilidades que se pueden trabajar? Respecto al idioma, claro, ¿no? En el escenario ideal tendrías un hablante nativo o alguien que tiene mucha experiencia ya a trabajar, publicar en inglés, que lo lea. Y yo sé que no siempre es posible, entonces alternativamente siempre se pueden usar estos cosas como Google Translate o otros programas de traducciones, otras plataformas de traducción, traduciendo de un lado a otro, ¿no? Entre los 2 idiomas, entre tu idioma y el inglés, para verificar si dices lo que pretendías decir realmente. Y el Google Translate también ofrece alternativas. O sea, si uno entra un texto en inglés para traducir para el español, por ejemplo, se puede ver unas sugerencias alternativas de formulaciones mejores en inglés o más adecuadas en inglés, que tal vez se pueden usar si uno está inseguro si la formulación, la redacción en inglés es buena. Entonces esto se puede también, se puede usar de la tecnología también libremente disponible, ¿no? Para mejorar un poco la redacción.
Y por último, cosas generales para tener en cuenta en el proceso, ¿no? Como Leslie también ha mencionado. Siempre hay un elemento de casualidad. Claro, si uno toca un revisor que no tiene disposición a interactuar con su texto de forma constructiva, que siempre eso pasa, ¿no? Que uno recibe una revisión, un comentario que no realmente comenta sobre el texto, pero dice lo que este revisor tendría hecho si él hubiera escrito sobre el tema. Entonces, pero esto no ayuda mucho, obviamente, ¿no? Entonces, uno puede tener mala suerte también, ¿no? Con esto y simplemente recibir comentarios que no contribuyen mucho, pero... Y también es una cuestión cómo los editores manejan el proceso. Muchas veces los editores también hacen un buen trabajo, mediar un poco tal vez, entre comentarios muy divergentes. Y en otros casos tal vez no lo hacen, simplemente no envían y dejan el autor solo con to deal with it, ¿ya? Y hacer lo que quiera. Entonces, pero siempre vale la pena también tratar, interagir. Si uno tiene comentarios muy divergentes y no hay una recomendación de los editores, ¿dónde sería la preferencia? ¿Cuál priorizar? ¿No? ¿Cuál de estos comentarios o cuál de las sugerencias? Hay también la posibilidad de entrar en contacto y preguntar, mira, que hay estos comentarios, estas recomendaciones que no realmente son posibles adaptar los dos, ¿no? Porque son divergentes. Y tal vez se recibe una ayuda de los editores. Entonces también esta moderación del proceso por los editores puede ser beneficioso o no lo puede ser en algunos pocos casos donde uno no tiene una buena moderación. En general, yo también recomendaría no tomar las críticas como algo personal, dejarlo agir un poco, ¿no? Dormir un poco algunas noches, después mirar de nuevo. Porque en la primera instancia normalmente uno se siente tratado injustamente, ¿no? Con todas las críticas, pero al final, en general, mismo, inclusive en los comentarios un poco no muy focalizados en su tema o en su abordaje, mismo ahí hay indicaciones de lo que se puede mejorar. Simplemente si el revisor, si tú piensas que el revisor simplemente no entendió bien el trabajo, tal vez es una cosa para mirar, ¿no? Que tal vez no salió muy claro cuál es el argumento principal y hay que mejorarlo en una versión revisada del texto. Entonces, en la mayoría de los casos se puede aprender de los comentarios y mejorar el texto o inclusive usar ideas nuevas que tal vez no entran en esta revisión, pero tal vez entran en otros trabajos futuros. Muchas gracias, Brita. Voy a despedir a Marianne. Sí, Marianne, ahí está. Muchas gracias y bueno, éxito con el resto. Perdón, tengo que correr a mi clase. Adiós. Muchas gracias, Marianne. Le voy a pasar la palabra a Juan. ¿Cuáles son los 3 tips para publicar en Foro? Es importante porque Foro es una revista en español, entonces ahí hay una barrera menos de entrada. Sí, totalmente. Bueno, digo, retomaría o estaría de acuerdo con varias cuestiones que ya se mencionaron, ¿no? Digamos, Foro es una revista que nació muy ligada o casi exclusivamente ligada a temas de relaciones internacionales, política exterior, pero a lo largo de nuestra historia se ha ido ampliando un poco el foco temático y también ahora publicamos cuestiones de política comparada y hasta algunas cosas de administración y políticas públicas. Entonces, bueno, digamos, creo que es importante primero revisar un poco las cosas que hemos publicado y ver lo que ya mencionaba anteriormente, de en qué medida el artículo que quiero enviar se vincula con estos temas, digamos, ¿no?
La segunda cuestión es que, como ya se mencionaron, ya se mencionó en otros casos, el artículo tiene que plantear una contribución, tiene que estar bien estructurado, digamos, tener una vinculación clara entre sus diferentes partes. No necesariamente todos los artículos que publicamos tienen, digamos, un análisis empírico fuerte detrás, algunos están más vinculados con debates teóricos, etcétera, pero en todo caso sí tiene que estar clara cuál es la contribución del artículo, y en términos de metodología también, digamos, tenemos una visión amplia respecto del tema. Otra cuestión que mencionaría es que, digamos, quien envía algo foro, un poco tiene que tener interés en insertarse en debates en la región, digamos, ¿no? Y hablarle a un público de la región. Y en este sentido, lo que quería mencionar es que, bueno, obviamente nos interesa mucho recibir artículos de toda América Latina, pero también nos interesa recibir artículos de gente que a lo mejor principalmente escriba en otros idiomas y quiera hacer alguna contribución a debates en América Latina o quiera hablarle a una audiencia de América Latina. Y en este sentido, lo que tenemos es que recibimos, digo, publicamos en español, pero recibimos artículos en otros idiomas, ¿no? Digamos, de hecho, recibimos muchos artículos en inglés, en portugués, y luego nos encargamos nosotros desde la revista de Sala Traducción. Entonces, aquellas personas que también escriban habitualmente en otros idiomas y publiquen en inglés, nos interesa también que nos vean como una suerte de puerta de entrada a debates en América Latina, una audiencia en América Latina. Y luego, bueno, digamos, prestar atención a todas las cuestiones de formato que establece la revista, y bueno, que están obviamente presentes en la página nuestra. Y también me gustaría referirme, como ya han hecho otros colegas, al tema del proceso de revisión, digamos, ¿no? Hay como muchos, yo me topo habitualmente con memes, ¿no? Que plantean que siempre el proceso de revisión hace que un artículo espectacular luego termine siendo un Frankenstein, ¿no? Digamos, porque uno tiene que atender sugerencias muy diversas. Yo creo que en realidad pasa lo contrario, digamos, ¿no? En general hay un Frankenstein al inicio y las revisiones sirven, siempre ayudan, digamos, ¿no? O sea, lo digo tanto en términos personales de artículos míos, como en términos de cosas que leo en su primera versión y que luego leo en su versión final y se notan cambios sustantivos. Entonces, digo, más allá de que puede haber situaciones como ya mencionaron, que a lo mejor un revisor sea un poco duro o extremadamente duro, o quiera que alguien escriba el artículo que él o ella hubiese querido escribir, digamos, me parece que esos a lo mejor son casos más excepcionales que la regla, y que en general el proceso de revisión ayuda mucho a que el artículo mejore de manera sustantiva, ¿no? Entonces, no hay que ver el proceso de revisión como, digamos, con terror, digamos, ¿no? Sino verlo como algo que sirve para mejorar el artículo. Muchas veces uno recibe algún comentario y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que los revisores marquen reiteradamente esto que yo creo que está tan claro en este artículo? Bueno, si los revisores lo marcan es porque no está tan claro como uno cree, digamos, ¿no? Entonces, no tomarse los comentarios de manera personal, digamos, dejarlos, como ya mencionaron, descansar un poco, verlos con ojos nuevos, y creo que es importante en el proceso de enviar, digamos, una nueva versión, siempre adjuntar alguna carta o algún documento que dé cuenta claramente de cómo se atendieron las revisiones o los comentarios y cuáles, digamos, no se considera pertinente atender por tal y tal y tal razón, ¿no? O sea, como ya mencionaron Leslie y Brita, digamos, no necesariamente uno tiene que atender todos los comentarios, pero si no atiende los comentarios tiene que decir claramente por qué, ¿no? Y fundamentarlo, ¿no? Y otra cuestión que me parece importante es siempre pensar en el editor, en la editora como un canal de comunicación con el que uno se puede vincular por dudas, digamos,
cuestiones del tipo, mira, este punto que mencionan en los comentarios, yo creo que no se debe atender por esta y esta cuestión, digamos, ¿no? Y lo estoy pensando de esta manera, ¿cómo lo ves?, etcétera. Me parece que eso digamos, hay que tomarlo como parte del proceso. Y bueno, también, como ya mencionaba, no sé quién anteriormente, esperemos prontamente recibir manuscritos de quienes están aquí. Gracias. Muchas gracias, Juan. Le voy a pasar la palabra a Melissa de Ciancio, que tiene unos breves comentarios para ir cerrando, y como dije en el chat, pueden ir colocando si tienen preguntas, que vamos a tratar luego de eso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por las presentaciones. Realmente en este objetivo que nos propusimos con este taller de desarmar esa caja negra de las publicaciones o de las revistas académicas, como dijo Juan Cruz, creo que nos han dado toda la información que necesitábamos en todas las etapas, ¿no? Desde el desk rejection hasta los reviewers. Así que creo que en ese sentido nos dieron muchísima información y muy útil. Voy a hacer una breve síntesis con algunas de las cuestiones que fui recolectando de sus intervenciones, que creo que nos permiten sintetizar alguna de las preguntas, o por lo menos las respuestas a estas preguntas que les propusimos. En primer lugar, en relación a los errores, ¿no? Creo que todos señalaron los errores de forma, ¿sí? Esta cuestión en torno a la escritura en inglés y su diferencia con la escritura en español, que también a nosotros nos impone una barrera, pero que también tenemos que tener en cuenta al momento de enviar un manuscrito a una revista, sobre todo en inglés. Esta cuestión también, o este error que ustedes señalaron sobre no cumplir con los requisitos de la revista. Poder tener en cuenta la necesidad de hacer una buena revisión previa del artículo, no solo en términos, bueno, por supuesto siguiendo el formato que solicita la revista en cuanto a las palabras. Se habló de los envíos de artículos de muchas palabras, pasados de palabras, los formatos de las citas y las referencias, la necesidad de anonimizar bien el artículo, pero también de tener en cuenta, bueno, poder atravesar una instancia de revisión previa, ya sea con colegas o con personas que estén especializadas, que estén acostumbradas a publicar en este tipo de publicaciones, de revistas en inglés, que nos puedan dar una lectura previa antes del envío del manuscrito. Después señalaron estos errores de estructura, ¿no? Tratar de armar este error de enviar artículos que no sean coherentes, que no estén ubicados dentro de un debate teórico o de un debate empírico específico, que puedan también tener un hilo conductor que nos permita mantener ese argumento desde principio a fin, ¿no? Esto que señalaba Brita, entre lo que se dice que se va a hacer y lo que se termina haciendo, ¿no? Que haya un balance en esos objetivos y el desarrollo, entre los objetivos que se propone el artículo y cómo se desarrolla teórica y empíricamente. Creo que es algo importante. Otra cuestión que creo que es muy relevante, que se señaló como error, es la elaboración del abstract, que en eso creo que también hay una diferencia estilística entre, que no es solo una cuestión metodológica, sino también estilística, entre cómo armamos los abstracts en español y en inglés. Eso está cambiando, pero creo que es algo que tenemos que también ejercitar mucho para dar ese salto y poder subsanar ese error. Y después los errores de contenido, ¿no? Estos artículos que no coinciden con el perfil de la revista, que se orientan a otro tipo de debates, que se insertan en otras discusiones teóricas, creo que, o en otra perspectiva. Creo que es algo interesante a tener en cuenta para hacer también un relevamiento previo de a dónde es que uno, digamos, no enviar el artículo por enviar a cualquier lado, sino realmente comprometerse con la publicación y con el journal en el que uno está haciendo o intentando hacer esta contribución. Después destacaron, bueno, sí, también, ¿no? Este error de enviar artículos demasiado descriptivos, sin un marco analítico claro. Creo que también esto es fundamental, y mantener esta lógica entre la pregunta de investigación que se propone, que esto es algo que también se ve bastante cuando uno es revisor, ¿no? La pregunta de investigación, ¿qué se propone? Y después intentar responderla, y no irnos por las ramas como decía Leslie también.
Y por último, dentro de los errores, por supuesto, las cuestiones éticas, ¿no? Evitar enviar el mismo artículo a 2 revistas, o, o repetir partes del texto, sobre todo sin citar. En relación a la segunda pregunta, y que tiene que ver con la parte positiva del taller, que es esta discusión, ¿cuáles son estas estrategias que podemos llevar adelante para publicar? Bueno, en primer lugar, todos señalaron la necesidad o por lo menos lo fundamental que es tener en cuenta la audiencia con la que quiero interactuar, el debate en el que me quiero insertar, si es un debate empírico, un debate teórico. Y probablemente en ese sentido tener en cuenta, según el idioma también, o por lo menos según el perfil del artículo, ver en qué idioma publicar. Si se habló de los debates teóricos, tal vez es mejor publicarlos en inglés, donde hay un poco más de publicaciones y de debate en torno a eso, mientras que las cuestiones más de problemáticas de la región, tal vez una buena estrategia podría ser publicar en español o en portugués. Es cierto que también se habló de esta estrategia de que el inglés tiene una audiencia más amplia que el español. Tener en cuenta de si la revista es open access o no. Eso también nos marca, como señalaron todos ustedes, la audiencia al que uno quiere llegar y la extensión de esa audiencia. Y también la disponibilidad del artículo a futuro. Dos cositas para cerrar en torno a la estrategia, es que tener en cuenta, ¿no?, que sea una revista con la que estoy familiarizado, qué colegas publicaron ahí, si los colegas con los que estoy debatiendo en mi artículo han participado de esa revista. Interactuar con los editores, tener en cuenta quiénes son los editores, la página web de la revista. Y por último, la carrera a la que me estoy proyectando. Y creo que eso es fundamental también, como lo señalaron Leslie, en torno a la búsqueda de empleo, ya sea en Inglaterra o en cualquier otro lugar, y como señaló Marianne, en torno, por ejemplo, a los requisitos específicos que ponen algunas instituciones en América Latina. Es cierto que esto varía mucho de país en país, pero sí creo que uno fundamentalmente surge de lo que ustedes vienen compartiendo y de lo que vemos también en nuestras propias carreras, que es tener en cuenta hacia dónde quiero ir con mi carrera para también proyectar dónde quiero publicar y que me sirva con ese objetivo. Creo que cumplí con los 7 minutos, así que les quiero agradecer muchísimo por este taller, realmente fue muy interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias, Meli. Tenemos, creo que unos últimos 5 minutos. Veo en el chat tres preguntas que voy a poner así muy breve para que después darle un minuto final, minuto y medio a cada uno, que ya creo que nos han dado mucho más que tips y luces, las luces de la publicación, digamos, más que, aunque las sombras también, pero bueno. A ver, tenemos una primera pregunta, dice, cuando hacemos trabajo multidisciplinario, ¿es mejor apuntar a un journal fuera del área de relaciones internacionales, que pega mejor con el argumento de fondo del paper, o siempre tratar de meterlo en un journal de la disciplina? Otra pregunta, hay una sensación generalizada sobre la existencia de una lead que publica y que resulta bastante hermética o cerrada. Eso hace parte de la caja negra. ¿Qué podrían anotar al respecto? ¿Es mito? ¿Cuánto hay de realidad? Parece que hay nombres y apellidos que siempre son los mismos que publican. Finalmente, tenemos una pregunta de John Bonilla por ahí, si conviene o no hacer reseñas de libros, sobre todo yo creo que para quienes son estudiantes doctorales y están empezando un poco la carrera académica. Eso es todo lo que veo, así que ya no me acuerdo, el que quiera ir primero ahí, ahora los dejo elegir al final. Y si no se anima ninguno, bueno, ahí está, Leslie. Va. Ok, yo puedo... pues me tengo que ir porque mi perro está acá en la oficina, entonces ya se está poniendo, quiere ir a caminar. Nada, sí, el trabajo multidisciplinario depende de lo que uno defina como trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, generalmente cuando uno hace un trabajo multidisciplinario desde las relaciones internacionales, a veces es traer instrumentos de otras disciplinas al área de relaciones internacionales. Entonces, generalmente cuando uno dice trabajo multidisciplinario, creo que hay una jerarquía y hay un centro en eso.
Ahora, si el artículo es netamente de sociología, bueno, creo o de otra disciplina, estrictamente, y desde ahí se empiezan a traer elementos de relación internacional o política exterior, pero bueno, creo que eso se explica por sí solo. Y obviamente hay algunos journals en relaciones internacionales que son mucho más atraen distintos tipos de debates y de enfoques teóricos, de tratar de generar ese aspecto de instrumento multidisciplinario. Está International Political Sociology, está el mismo Sir Ward Quarterly, nosotros también, pero siempre tiene que haber un foco central, ¿ya? Siempre tiene que estar el área de relaciones internacionales o política exterior centro. Lo otro sobre la élite, no sé, yo creo que todos empezamos desde cero, ¿ya? Y siempre algunas veces nos ayudaron colegas mucho más seniors a empezar a publicar, pero creo que eso, mi experiencia es que generalmente, y desde como editor, es que no existe ese privilegio de la élite, ¿ya? Eso creo que se gana. En mi caso personal como autor, yo creo desde que me gradué, generalmente he tenido 2 artículos dando vueltas en journals, siempre. Entonces creo que eso uno va construyendo la reputación. Ahora, de que existen algunos casos específicos en los cuales el nombre, te tratan de imponer un nombre a ti como editor, me ha pasado en Foreign Policy Analysis, pero está la ética de uno, de decir que no y resistir. Eso, y no es lo más bonito, no es la cara más bonita de la academia, pero sí ha sucedido, pero creo que ahí los editores tienen que, obviamente, ejercer su rol de buena forma y de una forma ética. Entonces creo que eso es más un mito que cualquier otra cosa. ¿Y cuál era lo último? Lo último no... Las lo de reseñas las de reseñas. libros. Las reseñas creo que es bueno para soltar la mano. Porque a medida el trabajo doctoral no es solamente hacer investigación, ¿ya? Es también aprender el trade, ¿no? El oficio de escribir, tanto en español como en inglés. Entonces creo que eso ayuda. Y obviamente a medida que lo vas haciendo te vas mejorando. Si uno ve el primer capítulo que escribió de su disertación al último, hay cierto progreso y uno ve la curva de aprendizaje. Y lo mismo pasa con los artículos, y creo que en ese sentido es un buen ejercicio. Y además te dan los libros, en realidad. Muchas Así que, gracias, Leslie. Brita, por favor. Ya, no sé si tengo mucho más a agregar, solamente sobre el tema de multidisciplinaridad o interdisciplinaridad. Tuve una discusión recientemente sobre si relaciones internacionales en sí ya es un campo interdisciplinar y depende también del contexto nacional, ¿no? En algunos países está considerado como un subcampo de las ciencias políticas, en otros países está considerado una disciplina propia, en otros es una disciplina propia, pero con interdisciplinaridad ya considerada, ¿no? Porque existen institutos de relaciones internacionales que tienen no solamente ciencias políticas, pero también economía política internacional, derecho internacional, sociología, historia en algunos casos también. Entonces, sí, y respecto a cuál revista escoger, pienso que también se pueden usar las mismas estrategias que para otros temas, ver qué se ha publicado en estas revistas, si ya se han publicado artículos con un perfil multidisciplinar o de otra disciplina, no muy focalizados en metodología de la ciencia política, por ejemplo. Y entonces, si es así, tal vez es una buena opción, ¿no? Pienso que se puede hacer así. A ver, las otras preguntas sobre este tema de reputación o ciertos nombres que siempre son publicados. Bueno, me imagino que desde la perspectiva de un editor de revista, si uno recibe una submisión de un autor muy famoso, claro que hay esa tentación, ¿no?
de garantizar la publicación, pero yo mismo pienso que muchas veces este tipo de personas muy reconocidas ya no se somete al proceso de revisión por pares, ya no hace esto. Yo mismo por casualidad hablé con un colega senior de Alemania esta mañana que dijo que no manda más a las revistas, porque ya no lo necesita y también no tiene muchas ganas, ¿no?, de recibir estas críticas muy fuertes. Entonces él espera hasta que le inviten, ¿no?, para contribuir a alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, si uno está en cierta fase de la carrera, puede funcionar así también, ¿no? Entonces también en la misma línea que Leslie, pienso que es más o menos un mito que algunas personas tienen publicación garantida, ¿no? Que normalmente la mayoría de las revistas, con pocas excepciones, que también trabajan con artículos por invitación y este tipo de cosas, pero en general en este caso esto también debe ser clarificado, ¿no?, en la publicación mismo, que tipo, esto fue una invitación, una contribución invitada, o es la versión imprimida de una palestra y una cosa así. Muchas veces las revistas lo hacen así, pero la mayoría realmente siguen la práctica de revisión anonimizada, double blind, y tratan lo mismo, ¿no? Independientemente si es un estudiante de doctorado o un profesor, una profesora ya muy senior. Entonces, no sé si esta última palabra, esta de las revisiones de libros. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Leslie que puede ser un buen ejercicio. También si uno lee este libro de cualquier forma, si es una cosa, una obra central en su campo de investigación, puede ser una buena manera de usar este trabajo ya hecho para publicar una reseña. También, bueno, también existen reseñas en diferentes formatos también, ¿no? Hay algunos muy breves en revistas que tal vez para los autores no tienen mucha reputación, pero también hay artículos de review articles, no sé cómo decirlo en español, que prácticamente a veces son en el mismo nivel, en la misma extensión también que un artículo científico, solamente que focalizan más en explorar el campo de investigación sobre cierto tema. Y estos también, bueno, pueden ser muy bien leídos. Y yo vi también que bueno, muchos de estos artículos inclusive son más citados que artículos de investigación, justamente porque ofrecen una visión amplia sobre un campo de investigación, y muchas veces son usados también como textos para el ensino, ¿no?, para introducción de cierto tema. Sí, son bien hechos, obviamente. Entonces, esto claramente, y si uno escribe un doctorado, tal vez sería interesante también considerar usar este literature review de su trabajo también para una publicación de este estilo. Sí, pienso que podría ser interesante. Muchas gracias, Brita. Juan, por favor. Bueno, muchas gracias. Ya se ha dicho mucho de lo que iba a decir. Quizá solo empezaría de atrás para adelante con el tema este de las reseñas. Como ya mencionaba Brita, hay diferentes tipos de reseñas y también ahí uno puede ver a qué tipo de reseña apunta. También, como ya mencionaba Leslie, me parece que es una buena práctica para comenzar a soltarse en la escritura, etcétera. Y también creo que puede ser útil, digamos, para que uno, pensando en sus propios futuros trabajos, comience a identificar, bueno, cuándo un argumento está bien desarrollado, cuándo hay problemas entre... muchas de las cosas que ya mencionamos que pueden ser faltas importantes en un artículo, ¿no? Digamos, cuando hay una buena vinculación entre lo teórico y lo empírico, etcétera, y bueno, viéndolo en un libro de otra persona y tratando de
hacer un análisis crítico sobre ese libro, uno puede comenzar a identificar estos errores, ¿no? Para no repetirlos uno luego en su propia obra, y también a lo mejor identificar cosas que estén bien estructuradas y también que puedan servirle a uno de ejemplo para su propia obra, ¿no? Ahora, pensando obviamente en la carrera académica, obviamente uno no va a construir una carrera con base a reseñas, ¿no? Eso por ahí es obvio decirlo, pero creo que es importante. Entonces, al inicio de la carrera, bueno, escribir reseñas puede servir para este objetivo, pero obviamente uno no se debe quedar en eso, y eso creo que es importante saberlo. Sobre el tema de la élite, coincido también con lo que ya se ha mencionado, digamos, no, creo que es más una visión desde afuera que lo que realmente sucede, digamos, ¿no? Las revistas indexadas, las revistas de cierto nivel, todos sus artículos van a procesos de revisión por pares a partir de doble ciego, etc. Entonces, el solo nombre de la persona que escribe el artículo no debería garantizar que ese artículo se publique, y si eso es el caso, bueno, ahí hay una falta importante de la revista, digamos, ¿no? Entonces, creo que todos quienes nos ha tocado ejercer esta posición, bueno, digo, sabemos que obviamente publicar un artículo de un nombre muy importante va a ser muy bueno para la revista, pero al mismo tiempo sabemos que no lo podemos hacer si el artículo no es aprobado por pares, y si hay revisiones se hagan, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante saber eso. Y por último, la cuestión de lo multidisciplinar, creo que tiene que ver también con temas que ya hemos discutido, digamos, ¿no? Y que es importante en esos casos ver, digamos, las revistas que uno considera como opción para enviar el artículo, y tratar de ver en qué medida el artículo hace match con el tipo de cosas que publica esa revista, y si no hace match, pensar en otras alternativas. Eso diría. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hemos pasado solo 12 minutos del tiempo que teníamos, así que bueno, les agradezco muchísimo a todos. Yo creo que este tipo de conversaciones ayuda mucho, sobre todo a los académicos de carrera temprana. Así que bueno, por ahí ya les vamos a volver a molestar en algún otro evento que estemos haciendo desde la región. Para quienes están hoy aquí conectados, síganos en redes, estamos haciendo estos conversatorios, estamos tratando también de acercar International Studies Association al idioma español y a la región. Este evento es parte de eso, siéntanse parte, síganos en Facebook, que ahora no me acuerdo la dirección, pero si nos buscan por ahí va a estar. Y en Twitter, y bueno, agradecer a Brita, a Leslie, a Juan muy especialmente, a Melissa, que está conectada por ahí, viajando casi, pero encontró su lugar para conectarse. Y bueno, eso, estén atentos porque vamos a estar armando este tipo de eventos seguido, en la medida en que podemos, es difícil, y agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Gracias. Chau, chau.